Felipe y el etíope. Una conversión que cambió naciones. ¿Has pensado alguna vez en el poder transformador del Evangelio y en cómo una simple conversación puede cambiar el curso de la historia? La historia de Felipe y el etíope es un testimonio poderoso de cómo la obediencia a Dios y la guía del Espíritu Santo pueden llevar a una transformación profunda y duradera. En un mundo donde la fe y la espiritualidad a menudo se ven relegadas a un segundo plano, esta narración nos recuerda la relevancia y el impacto que puede tener la fe en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana, fue guiado por el Espíritu Santo a un encuentro que cambiaría el destino de una nación. En el desierto de Gaza, se encontró con un funcionario etíope que, aunque leía las Escrituras, no comprendía su verdadero significado. Con paciencia y amor, Felipe explicó el mensaje del Evangelio, llevando al hombre a una comprensión profunda y a una fe vivificante. Esta conversión no solo transformó la vida de ese funcionario, sino que también marcó la entrada del cristianismo en el continente africano. El ejemplo de Felipe nos ofrece una lección invaluable. Al obedecer a Dios y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, podemos ser instrumentos de transformación en los lugares y vidas más inesperados. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a considerar cómo podemos ser agentes de cambio en nuestro entorno. Al explorar esta narración, descubriremos no solo la historia del cristianismo en África, sino también las profundas verdades espirituales que pueden aplicarse a nuestras propias vidas. Al sumergirnos en la historia de Felipe y el etíope, encontraremos respuestas a preguntas fundamentales sobre la fe, la obediencia y el impacto de nuestras acciones. ¿Qué significa realmente obedecer a Dios? ¿Cómo puede nuestra fe transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea? Estas son preguntas que, al explorarlas, nos permitirán crecer espiritualmente y entender mejor nuestro propósito en este mundo. No pierdas la oportunidad de descubrir cómo la fe y la obediencia pueden cambiar el curso de la historia. La historia de Felipe y el etíope no solo es un relato fascinante, sino también una poderosa lección sobre el impacto transformador del Evangelio. Únete a nosotros en este viaje espiritual y descubre cómo puedes ser un instrumento de cambio en tu propia vida y en el mundo que te rodea. En el contexto de la espiritualidad, la historia de Felipe y el etíope es especialmente relevante para aquellos que buscan comprender el impacto transformador del evangelismo y la obediencia a Dios. Este relato, extraído del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra cómo un encuentro casual, guiado por el Espíritu Santo, puede cambiar el curso de la historia. La conversión del funcionario etíope no solo marcó la entrada del cristianismo en África, sino que también subraya la importancia de la enseñanza y la guía espiritual en la vida de las personas. En la actualidad, vivimos en un mundo donde la diversidad cultural y religiosa es cada vez más evidente. Esta pluralidad presenta tanto oportunidades como desafíos para los creyentes. Por un lado, existen más plataformas y medios para compartir el mensaje del Evangelio, pero por otro, también hay una mayor resistencia y escepticismo hacia las creencias religiosas. En este contexto, la historia de Felipe nos recuerda la importancia de la paciencia y la sensibilidad al momento de compartir nuestra fe. Al igual que Felipe, debemos estar dispuestos a escuchar y entender las inquietudes y necesidades de los demás antes de ofrecer respuestas. La obediencia a Dios, tal como se refleja en la vida de Felipe, es un elemento fundamental en la espiritualidad. Estar atentos a la dirección del Espíritu Santo y actuar en consecuencia puede llevarnos a situaciones inesperadas donde podemos ser instrumentos de cambio. Este principio es aplicable no solo en el ámbito religioso, sino también en nuestras relaciones personales y profesionales. Al obedecer a Dios, podemos encontrar propósito y significado en nuestras acciones diarias, independientemente de las circunstancias. Además, la historia de Felipe y el etíope nos enseña sobre la importancia de la formación y la enseñanza en la espiritualidad. El funcionario etíope estaba leyendo las Escrituras, pero necesitaba guía para comprender su verdadero significado. Este ejemplo subraya la necesidad de educación y crecimiento espiritual en nuestras propias vidas. La formación continua y la búsqueda de comprensión son esenciales para profundizar en nuestra fe y poder transmitirla de manera efectiva a otros. En resumen, la historia de Felipe y el etíope es un recordatorio poderoso de cómo la obediencia a Dios y la paciencia en la enseñanza pueden transformar vidas y naciones. En un mundo cada vez más diverso y complejo, esta narrativa nos ofrece una brújula espiritual que nos guía hacia un compromiso más profundo con nuestra fe y una mayor disposición para ser agentes de cambio en nuestro entorno. La historia de Felipe y el etíope nos muestra el poder transformador del Evangelio y la importancia de la obediencia a Dios. Tu participación es esencial para profundizar en este tema. Te invitamos a suscribirte para recibir más contenido inspirador y a participar en nuestras discusiones. Tus comentarios y feedback son valiosos y nos ayudan a crecer juntos en la fe. No dudes en compartir tus pensamientos y experiencias. Primero, debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Felipe fue guiado por el Espíritu para encontrarse con el funcionario etíope.
En nuestro día a día, esto significa estar atentos a las oportunidades que Dios nos presenta. Por ejemplo, una conversación casual con un amigo puede ser una oportunidad para compartir el Evangelio. Para ser sensibles, practica la oración constante y la reflexión diaria en la palabra de Dios. En segundo lugar, es crucial abordar las dudas y preguntas con paciencia y claridad. Felipe explicó el mensaje del Evangelio de manera comprensible, a pesar de que el etíope tenía dificultades para entenderlo. En nuestra vida cotidiana, esto puede significar explicar conceptos bíblicos de manera sencilla y relevante. Por ejemplo, si alguien te pregunta sobre el propósito de la vida, puedes compartir cómo la fe en Cristo ofrece respuestas y esperanza. Tercero, debemos estar dispuestos a actuar en obediencia. Felipe no dudó en bautizar al etíope una vez que éste creyó. En nuestra vida, esto puede implicar tomar pasos de fe, como compartir nuestra fe abiertamente o participar en actividades de la iglesia. Por ejemplo, si sientes que Dios te está llamando a servir en un ministerio específico, no dudes en dar el primer paso y ofrecerte voluntario. Finalmente, recordemos que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero. La conversión del etíope marcó la entrada del cristianismo en África. Al igual que Felipe, podemos ser instrumentos de transformación en lugares y vidas inesperadas. Por ejemplo, tu testimonio personal puede inspirar a otros a buscar una relación con Dios. En resumen, al ser sensibles al Espíritu Santo, abordar las dudas con paciencia, actuar en obediencia y recordar el impacto potencial de nuestras acciones, podemos vivir una vida espiritual fructífera y transformadora. En el contexto de Felipe y el etíope, una conversión que cambió naciones, un momento crucial que subraya la urgencia de entender la espiritualidad es cuando el eunuco etíope, a pesar de ser un funcionario de alto rango y tener acceso a las Escrituras, no lograba comprender su verdadero significado. Este hombre, aunque devoto y en busca de la verdad, se encontraba en un estado de confusión espiritual. Este problema no era único. Muchas personas en todo el mundo, incluso aquellas que tienen acceso a enseñanzas religiosas, pueden sentirse perdidas o desconectadas de su espiritualidad. La conversación entre Felipe y el eunuco etíope destaca la importancia de la guía espiritual. Felipe, bajo la dirección del Espíritu Santo, no solo explica las Escrituras, sino que también las contextualiza y las hace relevantes para la vida del eunuco. Este acto de mentoría espiritual es crucial, ya que muchas personas buscan respuestas profundas y significativas en su vida, pero necesitan orientación para encontrarlas. La falta de comprensión espiritual puede llevar a la desesperanza y la falta de propósito, lo que subraya la urgencia de contar con líderes espirituales que puedan guiar a otros hacia una comprensión más profunda y significativa de su fe. El bautismo del eunuco etíope simboliza una transformación completa, no solo en su vida personal, sino también en la expansión del cristianismo en África. Este evento subraya la importancia de la espiritualidad en la transformación comunitaria y global. La espiritualidad no es una experiencia aislada, sino que tiene el potencial de influir en la vida de otros y en la sociedad en general. La urgencia de entender y vivir una espiritualidad genuina se manifiesta en la capacidad de ser un agente de cambio en el mundo, similar a como Felipe lo fue en África. Finalmente, el ejemplo de Felipe nos enseña que la espiritualidad no es solo una cuestión de creencias personales, sino también de acción y obediencia. La obediencia a Dios y la disposición para ser utilizados como instrumentos de transformación son elementos esenciales de una vida espiritual plena. En un mundo donde la espiritualidad a menudo se reduce a prácticas superficiales, la historia de Felipe y el eunuco etíope nos recuerda la urgencia de vivir una espiritualidad auténtica y comprometida, que tenga un impacto real y duradero en las vidas de los demás. La historia de Felipe y el etíope es un ejemplo poderoso de cómo el Espíritu Santo guía a los creyentes para compartir el Evangelio. Felipe, uno de los 7 diáconos escogidos en Hechos 6, fue dirigido por el Espíritu para encontrarse con un eunuco etíope, quien era un funcionario del reino de Candes. Este encuentro, descrito en Hechos 8, 26-40, ilustra cómo la obediencia a Dios puede llevar a la transformación de vidas y naciones. Primero, es importante entender el contexto cultural y religioso del etíope. En aquella época, los etíopes eran conocidos por su interés en las Escrituras y muchos habían adoptado el judaísmo. El eunuco en cuestión estaba leyendo el libro de Isaías, un profeta cuyas escrituras prefiguraban la venida de Cristo. Sin embargo, a pesar de su interés en las Escrituras, el eunuco no comprendía completamente su mensaje. Felipe, al ser guiado por el Espíritu, se acercó al eunuco y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. El eunuco respondió que necesitaba ayuda para entender las Escrituras. Felipe, con paciencia y claridad, explicó el mensaje del Evangelio, centrándose en cómo Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Este acto de explicación y comprensión es crucial en la evangelización, ya que muestra la importancia de enseñar de manera clara y comprensible. La conversión del eunuco etíope fue un momento significativo en la historia del cristianismo. No solo marcó la entrada del cristianismo en África, sino que también demostró que el evangelio no tiene fronteras. La capacidad de Felipe para comprender y responder a las necesidades espirituales del eunuco es un ejemplo de cómo los creyentes pueden ser instrumentos de Dios en lugares y vidas inesperadas.
La obediencia de Felipe al Espíritu Santo es un tema central en esta historia. La disposición de Felipe para seguir la dirección divina, sin importar lo inusual o inesperado que pareciera, es un recordatorio para todos los creyentes. La divina providencia a menudo trabaja de maneras que no siempre son evidentes, pero que siempre son efectivas. Finalmente, el bautismo del eunuco etíope simboliza la renovación espiritual y la entrada en la comunidad de fe. Este acto de sumersión en agua es un rito fundamental en el cristianismo, representando la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. La conversión del eunuco no solo cambió su vida, sino que también tuvo un impacto duradero en la expansión del cristianismo. En resumen, la historia de Felipe y el etíope es un testimonio de la guía del Espíritu Santo, la importancia de la obediencia y la comprensión clara del mensaje del Evangelio. Es un ejemplo vivo de cómo Dios utiliza a sus siervos para transformar vidas y naciones, mostrando que el Evangelio no tiene límites. La historia de Felipe y el etíope nos enseña que la obediencia a Dios puede llevar a transformaciones profundas en personas y culturas. En el contexto de la espiritualidad, esta narración nos revela la importancia de la guía del Espíritu Santo y la paciencia en el proceso de evangelización. Para aplicar estos principios en la vida cotidiana, es fundamental desarrollar una relación íntima con Dios a través de la oración y la meditación. Por ejemplo, dedicar unos minutos cada día a reflexionar sobre las Escrituras y buscar la dirección divina puede ayudarnos a estar atentos a las oportunidades de ministrar a otros. Sin embargo, la práctica de la espiritualidad también enfrenta desafíos. Uno de los mayores obstáculos es la falta de comprensión de las Escrituras. Al igual que el funcionario etíope, muchas personas hoy en día leen la Biblia sin entender completamente su mensaje. Para superar este desafío, es crucial contar con recursos y herramientas de estudio que faciliten la comprensión. Grupos de estudio bíblico y recursos en línea pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, un amigo mío que tenía dificultades para entender ciertos pasajes del Nuevo Testamento encontró un grupo de estudio en su iglesia local que le permitió profundizar en el significado de las Escrituras. Además, la paciencia es una virtud esencial en el proceso de evangelización. A menudo, las personas necesitan tiempo para procesar y aceptar el mensaje del Evangelio. Felipe, con su actitud paciente y compasiva, sirve como un ejemplo poderoso. En mi propia experiencia, he visto cómo la prisa y la falta de paciencia pueden ser contraproducentes. Recuerdo un momento en el que intenté convencer a un amigo de la verdad del Evangelio en una sola conversación, lo que resultó en un malentendido y una relación tensa. Desde entonces, he aprendido a ser más paciente y a dejar que el Espíritu Santo guíe el proceso. Otro desafío es la resistencia cultural y religiosa. En algunos contextos, el mensaje del Evangelio puede encontrar oposición. Aquí, la oración y la sabiduría son fundamentales. Por ejemplo, en una comunidad donde el cristianismo no es bien recibido, un misionero decidió centrarse en actividades de servicio comunitario, ganándose la confianza y el respeto de los locales antes de compartir su fe. Este enfoque permitió que el mensaje del Evangelio se recibiera con mayor apertura. En resumen, la historia de Felipe y el etíope nos invita a ser instrumentos de transformación en medio de un mundo diversificado y complejo. Al cultivar una relación íntima con Dios, utilizar recursos de estudio, practicar la paciencia y abordar los desafíos culturales con sabiduría, podemos ver cómo el mensaje del Evangelio cambia vidas y culturas, al igual que sucedió en la antigüedad. La historia de Felipe y el etíope nos enseña que la obediencia al Espíritu Santo es crucial para la transformación espiritual. Este principio se ha visto reflejado en diversas épocas y contextos. Por ejemplo, durante la Reforma Protestante, Martín Lutero fue guiado por el Espíritu Santo a cuestionar las prácticas de la Iglesia Católica, lo que llevó a una renovación espiritual en Europa. De manera similar, en el siglo XX, la teología de la liberación en América Latina, inspirada en el Espíritu Santo, impulsó a muchos a luchar por la justicia social y la dignidad humana. Estos movimientos demuestran que la obediencia a la guía divina puede desencadenar cambios profundos y duraderos en la sociedad. La paciencia de Felipe al explicar las Escrituras es otro aspecto clave de esta narrativa. En la actualidad, la metodología de la escucha activa en la evangelización, promovida por expertos como Stephen Covey, subraya la importancia de prestar atención genuina y comprender las inquietudes de los demás antes de ofrecer respuestas. Este enfoque ha permitido que muchos encuentren respuestas a sus preguntas espirituales y se acerquen a la fe de manera más auténtica. El impacto de la conversión del etíope no se limitó a una sola persona, sino que marcó el inicio del cristianismo en África. Este principio de multiplicación espiritual se ve también en el movimiento de las iglesias casa a casa en China, donde los creyentes se reúnen en pequeños grupos para compartir y crecer en su fe. Este modelo ha permitido que el Evangelio se propague rápidamente, a pesar de las restricciones gubernamentales. La transformación personal y comunitaria que siguió a la conversión del etíope nos recuerda la poderosa promesa de Jesús en Juan 15:5, «Yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Este versículo subraya la dependencia del creyente en Dios para llevar a cabo su misión.
Finalmente, la historia de Felipe y el etíope nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a ser instrumentos de transformación. En palabras del teólogo Dietrich Bonhoeffer, la fe es la respuesta del hombre a la gracia de Dios, y su respuesta por excelencia es la obediencia. Esta obediencia no solo nos transforma a nosotros mismos, sino que también tiene el potencial de cambiar naciones enteras, tal como sucedió en África a través de la fe de un solo hombre. La influencia del cristianismo en África ha sido significativa. De acuerdo con el Pew Research Center, en 2020, aproximadamente el 62% de la población africana se identificaba como cristiana, Pew Research Center, 2020. Esta cifra subraya la importancia de la conversión del etíope y cómo el mensaje de Felipe resonó en la región. La llegada del cristianismo trajo consigo no solo un cambio religioso, sino también educativo y social. La creación de escuelas y la promoción de valores cristianos han sido catalizadores para el desarrollo comunitario en muchas partes de África. Un ejemplo contemporáneo es la obra de la Iglesia Pentecostal de África del Sur, que ha establecido numerosas escuelas y centros de salud en comunidades rurales. Según un estudio de la Universidad de Stellenbosch, estas iniciativas han mejorado significativamente la calidad de vida de las comunidades locales, proporcionando acceso a educación y atención médica. Universidad de Stellenbosch, 2018. Este tipo de impacto refleja la misma dinámica que Felipe inició hace 2 milenios. La obediencia a Dios y la guía del Espíritu Santo, como en el caso de Felipe, siguen siendo fundamentales en la espiritualidad contemporánea. El teólogo Hans Urs von Balthasar destaca que la obediencia a Dios no es solo una cuestión de fe personal, sino que tiene implicaciones sociales y globales. Von Balthasar, 1989. Este principio se manifiesta en la labor de misioneros y líderes religiosos que, al seguir la guía divina, contribuyen a la transformación de sus comunidades y del mundo. En resumen, la historia de Felipe y el etíope no solo es un testimonio de fe, sino también un modelo de cómo la obediencia a Dios puede tener repercusiones transformadoras en vidas y naciones. La expansión del cristianismo en África y las iniciativas contemporáneas inspiradas en este espíritu demuestran que, al seguir la guía divina, podemos ser agentes de cambio en lugares inesperados. La historia de Felipe y el etíope es un testimonio poderoso de cómo el Espíritu Santo guía nuestros pasos y abre puertas inesperadas. Este episodio, registrado en Hechos 8, 26-40, nos recuerda que Dios no tiene fronteras y que su mensaje puede llegar a cualquier rincón del mundo. La conversión de este funcionario etíope no solo transformó su vida, sino que también sentó las bases para la expansión del cristianismo en África. Este hecho es especialmente significativo si consideramos que, en la actualidad, África es uno de los continentes con mayor crecimiento en términos de cristianismo. Según datos del Pew Research Center, en 2020 había más de 600 millones de cristianos en África, lo que representa aproximadamente el 63% de la población total del continente. La paciencia y la claridad con las que Felipe explicó el Evangelio al etíope subrayan la importancia de la enseñanza en nuestra fe. Como señala el teólogo Sane Claiborne, la fe sin obras muertas está. La acción y la enseñanza no solo son fundamentales para nuestra propia espiritualidad, sino también para el crecimiento de la comunidad cristiana. En este sentido, la historia de Felipe nos invita a ser maestros y guías en nuestras propias comunidades, compartiendo el mensaje de amor y esperanza que Jesús nos dejó. El encuentro entre Felipe y el etíope también destaca la importancia de estar abiertos a las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. A menudo, Dios nos sitúa en situaciones inesperadas para que podamos ser instrumentos de su obra. Como dice el pastor Rick Warren, Dios no te llamó a la comodidad, sino a la misión. Esta voluntad de seguir la guía divina, aunque a veces nos lleve a lugares desconocidos, puede tener un impacto duradero en la vida de los demás. La conversión del etíope nos recuerda que el Evangelio es universal y que su mensaje puede transformar vidas y naciones. La historia de Felipe nos anima a ser valientes y a compartir nuestra fe con aquellos que nos rodean, confiando en que Dios utilizará nuestras acciones para su propósito mayor. En palabras del escritor cristiano C.S. Lewis, no estamos llamados a tener éxito, sino a ser fieles. Al ser fieles a nuestra misión y obedecer a Dios, podemos ser parte de una transformación que va más allá de lo que podemos imaginar. La historia de Felipe y el etíope nos enseña valiosas lecciones sobre la espiritualidad y la misión. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se encontró con un funcionario etíope que, aunque leía las Escrituras, no comprendía su mensaje. Con paciencia y claridad, Felipe le explicó el Evangelio, lo que llevó al hombre a creer y a bautizarse. Esta conversión marcó la entrada del cristianismo en África. Este relato subraya la importancia de la obediencia a Dios en nuestra vida espiritual. Al estar atentos y dispuestos a seguir su guía, podemos ser instrumentos de transformación en lugares y vidas inesperadas. La paciencia y la claridad en nuestra enseñanza son fundamentales para que otros puedan comprender y abrazar el mensaje del Evangelio. La conversión del etíope también nos muestra el poder del Evangelio para cambiar naciones. A través de la fe y la acción de un solo individuo, el cristianismo se expandió a un nuevo continente, impactando profundamente su historia y cultura.
Este ejemplo nos anima a no subestimar el alcance de nuestras acciones y a confiar en que Dios puede usar nuestra obediencia para realizar grandes cosas. Para aplicar estas enseñanzas en nuestra vida espiritual, es importante cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo. Esto implica estar dispuestos a escuchar su voz y a actuar según su dirección, incluso en situaciones inesperadas. Además, debemos desarrollar la paciencia y la claridad en nuestra comunicación del Evangelio, asegurándonos de que otros puedan entender y comprender su mensaje de salvación. En resumen, la historia de Felipe y el etíope nos inspira a ser obedientes, pacientes y claros en nuestra misión espiritual. Al hacerlo, podemos ser instrumentos de transformación y cambio en nuestro entorno. Anímate a profundizar en esta enseñanza, reflexionando sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria. Que Dios te guíe y te fortalezca en tu camino espiritual. La historia de Felipe y el etíope nos enseña que la obediencia al Espíritu Santo puede abrir puertas inesperadas y transformar naciones enteras. Felipe, sin saberlo, se convirtió en un puente entre dos culturas y un testigo del poder del Evangelio. Su ejemplo nos invita a estar atentos a las guías divinas en nuestra vida diaria, pues Dios puede usar cualquier situación para llevar a cabo su plan. Es crucial recordar que la comprensión de la palabra de Dios no siempre es inmediata. A veces, necesitamos la ayuda de alguien más para que el mensaje cristiano resuene en nuestro corazón. Felipe, con su paciencia y claridad, demostró que la fe es contagiosa y que el amor por Cristo puede iluminar incluso los rincones más oscuros. En nuestra propia vida espiritual, debemos estar dispuestos a ser esos guías para quienes aún no comprenden las Escrituras. La misión de Felipe no termina con su encuentro en el desierto, continúa en cada uno de nosotros, en cada encuentro y conversación que tengamos. El mundo necesita más Felipas, personas dispuestas a escuchar, a enseñar y a amar con el corazón de Dios. La conversión del etíope no fue un evento aislado, sino el inicio de una cadena de transformaciones que ha resonado a lo largo de los siglos. Cada vez que compartimos el Evangelio con amor y paciencia, estamos sembrando semillas que pueden crecer y dar frutos en lugares inesperados. Así que, queridos hermanos y hermanas, sigamos el ejemplo de Felipe. Estemos atentos a la voz del Espíritu Santo y seamos valientes en nuestra misión. Recuerden que, al obedecer a Dios, no solo transformamos vidas, sino que también cambiamos el curso de la historia. Que su testimonio nos inspire a ser agentes de transformación en un mundo que tanto necesita su luz. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.